Paz a vosotros, amados hermanos, de este bello grupo edificados en la palabra. Les habla su hermana Estela Díaz desde Tijuana, Baja California. Mi mayor deseo y de todo corazón es que las misericordias de nuestro Dios sean con cada uno de ustedes. Amados hermanos, vamos a seguir con nuestras reflexiones acerca de Gálatas. Como hemos venido viendo en cada día, cómo hemos estado aprendiendo de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón y que no se nos olvide, amados hermanos. Gálatas, el corazón del Evangelio. En la tercera semana, las epístolas. El subtema de esta reflexión, amados hermanos, es la quíntuple apelación para ser justificados únicamente por la fe. Y mi tema es la quinta apelación, obedecer la verdad. Así que, amados hermanos, antes de comenzar con esta reflexión, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, una vez más, Señor, y con el gran gusto y placer, Padre, que tú me das, Señor, y me permites de estar en estos momentos, Señor, reflexionando en tu palabra, es que me acerco a ti, Señor. Agradecida contigo, Padre, por tus misericordias tan hermosas en nuestra vida, Padre. El simple hecho de abrir nuestros ojos cada mañana, Señor, es una gran bendición, Padre. Por eso ahora, bendito Padre Celestial, y con el perdón de mis pecados, te ruego, Señor, que seas tu Padre que hable en estos momentos, Señor, por mi Padre. Que mi boca sea usada, Señor, con tu palabra. Y que esta palabra sea, Señor, de mucha bendición para cada una de mis hermanas y hermanos quienes la van a escuchar, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, nunca vuelva vacía, Padre, y que siempre atesoremos cada una de ellas en nuestro corazón, Señor. Gracias por permitirme estos momentos, bendito Dios. Es, Señor, para mí un privilegio, Señor, y humildemente, Padre, lo hago, y con todo mi corazón, Señor, para engrandecer tu palabra, Señor, y para engrandecer tu nombre, Padre. Gracias, Dios, bendice a cada uno de mis hermanos expositores, Señor, a cada uno de nuestros pastores, ministros, Señor, y a aquellos hermanos, Señor, que liderean, Señor, algún grupo en sus iglesias. Seas tú con ellos, Padre, y que tu palabra, Señor, sea entendida, Padre. También así, que también sea de bendición para aquellos, Señor, que por primera vez la escuchan, bendito Padre. Gracias, pues te doy en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues mis amados hermanos, seguimos nosotros con nuestro tema y vamos a irnos adentrando en nuestro texto que nos toca leer en este día, que es Gálatas 5 del 7 al 12. Y la palabra de Dios dice de esta manera: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Amados hermanos, la palabra de Dios siempre va a ser en nuestras vidas como un golpe muy fuerte, porque el Señor habla claro en nuestras vidas. El Señor siempre nos va a hablar de esta manera para que nosotros no nos perdamos, hermanos, para que nosotros no cometamos ninguna injusticia en nuestra vida ni en la vida de los demás. Mis amados hermanos, dice, las iglesias gálatas habían reincidido, se estaban alejando de la verdad, hermanos, de Jesucristo mismo. En este pasaje, hermanos, Pablo realiza una última apelación: obedecer la verdad. La única esperanza para el descarriado es regresar a Cristo y obedecer la verdad. Y como número uno, mis amados hermanos, pues tenemos la obediencia.
Obedecer la verdad, porque la vida cristiana es una carrera. La frase, vosotros corrías bien, está hablando y está asemejando una imagen de atletas corriendo una carrera. Los Gálatas habían estado corriendo muy bien. Cuando oyeron por primera vez el Evangelio, creyeron. El amor de Dios, mis hermanos, es que Dios amaba tanto al mundo que envió a su Hijo al mundo para salvarlo, como lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la justicia de Cristo, amados hermanos, en que Jesucristo vivió una vida perfecta y justa, garantizando la justicia por ellos en la muerte de Cristo, en que Jesucristo murió por nuestros pecados, en que realmente Él cargó con el castigo por sus transgresiones. Pero también, mis amados hermanos, nos advierte que en ese tiempo había ingresado una persona y había comenzado a estorbar lo enseñado por Pablo, la carrera cristiana. Sabemos, hermanos, que a partir de los 4 capítulos anteriores que habían surgido algunos falsos maestros en Galacia. Sin embargo, la presente, hermanos, hacía referente a un único individuo. Al parecer, una persona se había puesto a cargo y se había convertido en cabecilla del problema y de la falsa enseñanza. De estorbar. Por ejemplo, la palabra estorbar en Ecopsen significa meterse como una cuña, interferir, obstruir. En este caso, estaba obstruyendo lo que Pablo ya había enseñado, hermanos. Lo que Pablo ya había dejado por hecho que estaría ahí, que estarían bien, que él ya había hecho el propósito que ellos entendieran a dónde iban, que entendieran la verdad que nuestro Señor Jesucristo era el que había venido para que nosotros fuéramos salvos y para que ellos fueran salvos también. Aquí, mis hermanos, la imagen sigue siendo la de una pista de carreras. Mientras que los Gálatas habían estado corriendo la carrera cristiana, habían estado escuchando las cosas de Dios, las cosas de Cristo, algunos se habían entrometido y comenzaron a estorbar y a interferir en su marcha, en el camino que ya habían trazado. Ya no había obediencia a la verdad, hermanos. Ahora estaban intentando, hermanos, acercarse a Dios mediante otra forma que no era por medio de Cristo. Ahora ellos pensaban, hermanos, que Dios los aceptaba porque habían sido ritualizados, circuncidados y bautizados, que Dios los aceptaba porque habían intentado cumplir con la ley. Intentaban ser buenos como podían y hacían obras de bien cuando surgía la oportunidad. Que Dios los aprobaba, pensaban que Dios los aprobaban porque eran fieles a la iglesia, a sus rituales, a las ceremonias, a los servicios, a las reglas y a las reglamentaciones. Amados hermanos, los falsos profetas serán sentenciados porque perturban a la iglesia y a sus creyentes. Por perturbar significa, hermanos, crear inquietud y molestar. Los falsos maestros estaban soltando las cuerdas de la fe en Cristo, perturbando la seguridad y las vidas de los creyentes y el ministerio de las iglesias. Estaban confundiendo a los creyentes y contaminando la iglesia de Dios con falsas enseñanzas, hermanos. El punto es este, hermanos. Los falsos maestros habían atacado a Pablo con la intención de desacreditar a él, a su ministerio entre los creyentes. ¿Y saben qué, hermanos? Si hay algo que Dios no tolera, es el ataque a un ungido.
Y eso, hermanos, viene hacia nosotros también. Recordemos lo que pasó con Aarón y con Moisés, cuando blasfemaron contra él los israelitas. El Señor se enojó bastante, hermanos, y abrió y hizo que la tierra se abriera. Y muchos ahí padecieron, hermanos. Por eso es muy importante entender que un ungido de Dios es ungido de Dios. Y nosotros no podemos ir en contra de ellos, hermanos. Aunque estemos viendo que ellos están en algún error, la manera no es murmurar, sino primero orarle al Señor y pedirle que Él nos unja, para que nosotros seamos un instrumento que pueda ayudar a que si el hermano está en una equivocación, pues retroceda de esa equivocación. Eso es algo por lo cual, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, murmurar contra un ungido. La salvación por medio de las obras, hermanos, y la ley, por supuesto, es falsa. La salvación se consigue a través del Hijo de Dios, Jesucristo, y únicamente a través de Él. Mis amados hermanos, las Escrituras son claras. Cualquiera que siga o enseñe cualquier otro tipo de salvación será severamente sentenciado por Dios. Qué delicado es esto, hermanos. Por eso dice el Señor en su palabra que quien no tenga entendimiento le pidamos a Él, porque para leer la palabra de Dios también necesitamos entenderla. Porque por eso han surgido muchos errores en algunos de nuestros hermanos, como lo estaban viviendo en ese tiempo los israelitas, hermanos. También no entendían lo que les decía Pablo. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios entregó a su Hijo para que muriera por los hombres, para que muriera por todos nosotros. Y si nosotros lo desconocemos la justicia necesaria para vivir ante la presencia de Dios. No hay otra justicia que la justicia de Cristo, hermanos. Y no hay otra muerte que represente el sustituto ideal para la muerte del hombre. No lo hay, hermanos. Porque por eso ya nuestro Señor Jesucristo vino a entregar su vida. Y por el simple hecho de entregar su vida y entregar su sangre, hermanos, es el único por el cual seremos salvos todos los que ya creímos en Él y los que están por creer aún en Él, hermanos. Así que solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo representa el ideal del hombre, no para Dios, hermanos. Dios no aceptará ninguna otra muerte que la de Jesucristo. Dios no acepta otra cosa, hermanos. Por lo tanto, si una persona toma otro camino hacia Dios, sería mejor que siguiera hasta el final con lo que sea que enseñe. Mucho mejor si recorriera todo el camino y se saliera del camino. Mucho mejor que continuar destruyendo al pueblo de Dios, hermanos. Qué delicado, hermanos, lo que estamos leyendo y lo que estamos escuchando, hermanos, lo que Dios prefiere. Simplemente que se vaya con sus ideas por otro lado. Porque también ellos, hermanos, van a pagar. Todos los que estemos en contra de la voluntad de Dios, que estemos haciendo o que estemos entendiendo o que estemos falseando la palabra, hermanos, ya tenemos un pago allá arriba con el Señor. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, 2 Corintios 5:10. Amados hermanos, la iglesia en Galacia fue fundada por el apóstol Pablo en el año 47-48 después de Cristo, más o menos en una provincia romana en el centro de la actual Turquía. Allí estableció varias misiones. Pero Pablo, hermanos, al enterarse de lo que estaba pasando en esta iglesia, en particular, escribe esta carta a los Gálatas en el año 50-56,
para corregir y reprender a falsos maestros, judaizantes, que enseñaban a los gentiles que debían seguir la ley judía y todos sus rituales, especialmente el de la circuncisión. Pablo, hermanos, les aclara que la salvación es solo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y por la gracia que se recibe de Dios. Esto, mis amados hermanos, pasaba porque en este lugar habitaban judíos simpatizantes y creyentes en Cristo Jesús. Añadiendo a esto, hermanos, la influencia, la moda, las costumbres, las filosofías, etcétera, etcétera, de Roma, pero estos falsos maestros surgieron de judíos cristianos, hermanos, como lo que sucede hoy en este tiempo también, hermanos. ¿De dónde son los ataques hacia las iglesias? De los mismos congregantes, hermanos, de nuestros mismos hermanos, de los que muchas veces vemos por muchos años, hermanos, y no podemos creer que no están en la misma creencia, que no tienen seguro y fijo por quién creyeron, hermanos. Que creían, hermanos, que la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo no era suficiente para ser salvos y que tenían que obedecer a la Torá, anulando así el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto, mis amados hermanos, nos enseña a nosotros a que debemos de cuidarnos de toda la influencia del mundo que va en contra de la voluntad de Dios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En un ambiente de relativismo moral, como son las modas, los criterios y nuevamente les vuelvo a decir las filosofías. Y especialmente, mis amados hermanos, los falsos maestros que se visten de luz para engañar a los convertidos, hermanos. ¿Y cuántas veces no hemos visto alrededor del mundo, hermanos? Incluso nuestras propias iglesias, estamos viendo, hermanos, cómo vienen corrientes de otras iglesias y simplemente persuaden a nuestros hermanos que aún no están fijos, que aún siguen tomando su lechita, hermanos, que no están todavía muy cimentados en la fe y que les dicen o les hablan bonito al oído y les dicen que allá en sus iglesias no es lo mismo que aquí, que allá hay mucho amor y que simplemente los mueven, hermanos, mueven su fe, mueven por lo que creyeron. Esto, hermanos, es muy delicado. Es muy delicado ver que nuestras iglesias entren en estas corrientes y que nosotros lo permitamos también, hermanos, porque también estamos siendo nosotros responsables de que en nuestras iglesias no permitamos estas corrientes, hermanos. Que tengamos mucho cuidado de aquellos hermanos que ya se fueron y que regresan porque vienen a hacer esto, a hacer una división, hermanos. Lamentablemente yo lo he visto a través del tiempo en el cual yo he estado en diferentes iglesias, hermanos. Yo he visto cómo esas corrientes han destruido, han llenado de mucha tristeza a los pastores también, los que han estado, porque se han llevado hermanos que a su vez, hermanos, ya después los vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa visión, tampoco tuvieron en su corazón la firme decisión de creer en un solo Dios y en un solo Señor. Sobre todo, amados hermanos, hacer vana el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ya hizo por nosotros. Y que aún con el paso del tiempo sigue mandando a sus ungidos para que nuevamente nos hagan retroceder de ese camino en el que vamos, hermanos. Y que están al pendiente de nosotros también, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque en este tiempo va a surgir mucho más ese tipo de maestros falsos que vengan a nuestras iglesias, hermanos, que nos van a hablar bonito, pero por detrás ellos persiguen solamente una sola cosa.
Así que mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado en nuestra comunidad de fe, porque ahí mismo pues ha habido divisiones en todo el mundo y muchos se han perdido desviándose de la verdad y de la carrera que lleva a la meta, como la nombra Pablo en el capítulo 5 al 7, mis amados hermanos. Jesucristo mismo, mis hermanos, delata la contaminación de las falsas doctrinas en Mateo 16, del 11 al 12, que dice, porque no pueden entrar, no pueden entender, ¿por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Así que mis amados hermanos, donde nos enseña, aquí Mateo nos enseña, hermanos, a estar alertas y a proseguir en el camino de la salvación por medio de la fe en Él. Una fe reflejada, hermanos, no solo los sábados en el templo, ni los 7 días de la semana, sino los 7 días de la semana, para que la gente en nuestro alrededor deseen conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ya no seamos como niños fluctuantes, llevados como olas de la mar por donde quiera, mis hermanos, como señala Pablo en Efesios 4:14, que dice de esta manera: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Este pasaje, mis amados hermanos, lo leí en la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera. Así que, mis amados hermanos, pues espero en el Señor Jesucristo que podamos entender la palabra, y que si en algo nosotros tenemos alguna duda, pues nos acerquemos a nuestro Dios primeramente y le pidamos en oración, hermanos, que no nos permita ser como las olas de la mar, que para donde nos lleva la ola ahí vamos, hermanos, sino que podamos entender la palabra de nuestro Dios y la podamos atesorar en nuestro corazón, porque el propósito, hermanos, es solamente seguir una meta. Y como se hizo la comparación de un atleta, el atleta hacia dónde corre, pues hacia la meta también, hermanos. Así que nosotros corramos esa carrera, siempre fijando una sola meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no dejarnos engañar por las filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, hermanos, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Colosenses 2, versículo 8. Así que, mis amados hermanos, pues esto es todo por mi parte, hermanos. Yo deseo de todo corazón que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a seguir adelante y que escuchemos estas reflexiones expuestas por cada uno de mis hermanos, porque todas son de mucha bendición. En mi persona han sido de mucha bendición. He entendido muchas cosas que probablemente no entendía totalmente, pero han sido de mucha bendición en mi vida, hermanos. Pues yo deseo de todo corazón que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes, hermanos. Paz a vosotros. Les manda un saludo su hermana Estela Díaz, desde México. Paz a vos, hermanos.